Hola familia, buenos días. Qué rico, qué bueno, qué bendición es estar nuevamente reunidos en estos tiempos como iglesia, desde nuestras casas, pero en el mismo espíritu conectados para buscar del Señor. Ya le hemos adorado, ya hemos exaltado el nombre de nuestro Dios y ahora vamos a disponernos a que Dios hable a nuestros corazones en este día tan especial. ¿Cierto, mi amor? Claro que sí, nosotros felices de acompañarlos un día como hoy. Sí, entonces, bueno, para aquellos que no nos conocen o que no nos recuerdan, nosotros somos Carolina y Eduard Montalvo. Vamos a estar compartiendo en este tiempo la palabra de Dios y así que te pedimos que te dispongas con tu familia, Biblia en mano, con corazón dispuesto para este tiempo en que vamos a compartir la palabra del Señor y dejar que Dios hable a nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, ¿qué tal si oramos, mi amor? E iniciamos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias por este tiempo en el que pedimos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, que la palabra que tu Espíritu Santo trae en este día, Señor, quede sembrada y produzca el fruto para el cual tú la enviaste, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar inmediatamente y vamos a introducirnos en la enseñanza que tenemos el día de hoy con un pasaje de la Biblia. Así que te invito a que busques en tu Biblia el libro de Filipenses, capítulo número 2, los versículos 1 y 2, los dos primeros versículos de este capítulo. Entonces repetimos Filipenses 2, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice este versículo, mi amor? Dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Bueno, miremos qué interesante es este versículo con el cual nos estamos introduciendo en este día a lo que Dios quiere hablarnos. Porque mira, aquí Pablo está hablando de la iglesia de Filipos y está diciendo, mire, si Cristo les ha dado el poder, si el amor de Cristo mismo nos impulsa a algo, si participamos de un mismo espíritu, en un mismo corazón, entonces dice Pablo, llénenme de alegría. ¿Cómo? Viviendo todos en armonía. Y creo que tal vez es un llamado de Dios para todos en este día, sí. Dios mismo diciéndonos a nuestro corazón, llénenme de alegría viviendo todos en armonía. ¿Cómo estamos nosotros en ese asunto? La armonía. ¿Cómo estamos nosotros en los diferentes espacios donde compartimos? ¿Estamos viviendo en armonía? ¿Estamos llevando relaciones en armonía? ¿O tal vez lo contrario? Bueno, ya Dios nos estará inquietando al respecto durante este tiempo. Pero entonces es bueno preguntarnos, ¿armonía? ¿Qué es armonía? Bueno, armonía es como la participación correcta de unas diferentes cosas en un mismo conjunto. Y hablando de relaciones, que es más hacia lo que vamos en este día, es como poder sostener relaciones de paz significativas con los demás. Bueno, yo pienso en armonía y se me viene a la mente la música. Sí. Cómo la música es el conjunto de diferentes sonidos, de diferentes instrumentos, de ritmos, pero que unidos, que sonando al mismo tiempo, a pesar de toda la gama de diferentes cosas que puede haber, al unirse producen armonías que son agradables a los oídos, o un sonido que es agradable. O sea, que la armonía nos está hablando como eso, de cómo diferentes cosas se unen para un propósito específico, y en nuestras relaciones pues hablamos de eso, como de la paz, del gozo, de vivir relaciones sanas y chéveres, ¿cierto? Que es lo que todos queremos. Nadie quiere vivir como una vida de pelea, de desacuerdo, de conflicto. Claro que no. Mira, es interesante porque si tú te metes en las redes, a googlear armonía, tú vas a encontrar en su mayor capacidad, vas a encontrar cosas acerca de nueva era, la gente, hay mucha gente involucrada en esto, precisamente buscando llenar esa necesidad de armonía. No solamente es un llamado de Dios, sino que también se ha vuelto una necesidad, es una necesidad en medio de nosotros, solo que
lastimosamente es algo que no se suple de la manera adecuada. La Biblia sí dice cómo podemos vivir en armonía. Es un llamado de Dios, un llamado de Cristo y a que podamos vivir en armonía no solo en la iglesia, sino en todos los contextos. Es por esta razón que nosotros hemos titulado esta enseñanza así: Armonía es. Pero como lo estás viendo allí en pantalla, hashtag armonía es. Porque ¿qué tal si hacemos viral en este día esto? Claro. Si comentamos allí en esta transmisión, tú pones hashtag armonía es y pones que es armonía para ti. O puedes compartir con tus contactos, redes sociales, hashtag armonía es. ¿Qué es la armonía? Pues la Biblia sí nos habla acerca de la armonía y el amor de Cristo nos motiva a que vivamos en armonía. A lo largo de toda la palabra de Dios, este es un llamado al pueblo de Dios, el vivir una vida de armonía. Mira que las mismas normas del Antiguo Testamento, las leyes y preceptos que Dios dio a su pueblo. Las normas sociales. ¿Para qué estaban? Porque Dios estaba buscando que su pueblo viviera. Procurando armonía en medio del pueblo, sí. Que el pueblo viviera en armonía. Por eso esto es tan importante. ¿Y qué tal si vamos ahora a un salmo? Sí. Hablando del Antiguo Testamento, un salmo que todos conocemos, nos habla acerca de la armonía y nos da algunos principios claves para comenzar a entender Dios que quiere que nosotros tengamos en cuenta a la hora de vivir en armonía. Entonces, ¿qué tal si lo buscamos? Salmo 133, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo este salmo. Es un salmo cortico, pero muy, muy especial. Claro, Salmo 133, versículo número 1 en adelante. Ese salmo dice así: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! Detente y mira por un momento este salmo con más detenimiento. Y allí empieza diciendo, David, que escribió ese salmo, empieza diciendo: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué maravilloso y qué agradable es. Es interesante que nosotros, este es un salmo muy famoso y nosotros lo hemos como que hecho muy famoso en medio de la iglesia, pero creemos que este no es solamente un llamado a vivir en armonía en el contexto de iglesia, sino también en el contexto de la casa, en el trabajo, en las diferentes áreas donde todos nos estamos moviendo. Es un llamado a vivir en armonía. Es la armonía. Mira que dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos o cuando como seres humanos vivimos en esa armonía. Como te decíamos ahorita, todos deseamos esa armonía. Ninguno de nosotros quiere familias, hogares donde se iban en peleas, en maltratos, en momentos difíciles, de conflictos, de desacuerdos, sino que todos de algún modo anhelamos en nuestro corazón que haya esa armonía, esa paz, que las cosas funcionen bien. Y aquí está David diciendo, eso es algo importante, es maravilloso y es agradable porque fue el diseño de Dios para nosotros. Pero da dos características para que podamos comprender mucho mejor. Dos claves allí para que podamos comprender mucho mejor de qué se trata. En el versículo 2 dice, la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Y aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento en cómo el aceite representaba la presencia misma de Dios. Los líderes o las autoridades, los sacerdotes o reyes eran ungidos por Dios con un aceite. Se les derramaba un aceite. Aquí se dice que Aarón descendió por su cabeza, su barba y hasta el borde de su túnica, y era una forma de consagración, pero también de mostrar visiblemente que Dios estaba con esa persona para ayudarle. La presencia de Dios para ayudarle en sus labores. Bueno, eso nos habla de que la presencia misma de Dios está cuando convivimos en armonía. La armonía es como ese aceite, representa la presencia de Dios en medio de nuestra relación, la presencia de Dios en medio de nuestros hogares.
Tal vez, yo no sé si eso te ha pasado, pero muchas veces nosotros como que decimos, soy tan rico, que la presencia de Dios esté en mi casa, que Dios esté en mi hogar, y uno como que escucha personas que dicen, no, es que sentía a Dios en mi casa, y uno como que pronto mira la casa de uno y dice, pero no, yo no, ¿esto cómo es? O uno se preguntaría, sí, ¿cómo es que yo hago venir la presencia de Dios a mi casa? Bueno, ahí tenemos una clave. Ahí tenemos, cuando estamos procurando la armonía como familia, la armonía en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en diferentes En los trabajos ámbitos. sí que necesitamos eso. ¿Cómo es que yo puedo hacer venir la presencia de Dios a esta oficina, a esta empresa? Dios, ayúdanos. Pues ahí tenemos la clave. Cuando procuramos la armonía, en esa armonía es como el aceite, es como la presencia de Dios allí. Pero también dice, es tan refrescante, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón. Y aquí lo que está usando David es la imagen misma de lo que era el rocío y lo que significaba el rocío para aquellas personas que habitaban en un lugar donde era seco, árido, desértico, de calor, lo que significaba el rocío que descendía y que refrescaba. Pues mira, la armonía que Dios nos da en nuestras relaciones, el convivir en paz, en alegría, en gozo, no quiere decir que no van a haber situaciones difíciles, claro, pero cómo con la armonía podemos solucionarlas. Allí esto viene a ser como un refresco en nuestra alma, viene a ser como ese vaso de agua que uno se toma cuando está muy sediento, acalorado, sediento, se toma un vaso de agua. O que uno se moja la cara cuando está haciendo mucho calor. Así es la armonía, como un refresco para nuestra vida y para nuestra alma en medio de las situaciones que vivimos. Y termina David diciendo, allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Algunas versiones dicen, donde se da esta armonía, el Señor decreta. Dios decreta, es decir, Dios firma, pone su firma allí para que haya bendición y vida eterna, es decir, vida abundante en donde se da esta armonía. ¿Queremos esto? Yo deseo esto. Claro que sí, yo quiero. Deseamos esto para nuestros hogares, para nuestras familias, en nuestros trabajos, en todas nuestras relaciones. Pues, ¿cuál es el llamado de Dios? Vivamos en esa armonía. Seamos agentes por donde vayamos. De armonía. Por eso, hashtag armonía es. Como cristianos promovemos esa armonía. Bueno, por eso es la importancia de comprender cómo la armonía nos bendice y cómo a querer vivir en bendición y disfrutar de la vida abundante que Dios nos da, pues es necesario que podamos nosotros también ser agentes para promover esta armonía en todas nuestras relaciones. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido vamos a ver algunos parámetros o algunos aspectos que son importantes en la Biblia para que nosotros podamos vivir en la armonía que Dios quiere. Y el primero de ellos es mucha atención, mira. Armonía es comprender que no fuimos creados para la soledad. Bueno, te lo repito nuevamente. Armonía es comprender que no fuimos creados para la soledad. En ningún momento Dios pensó en nosotros para que fuéramos solitarios o para que anduviéramos solitarios por este mundo. No, Dios no lo planeó así. ¿Y dónde lo podemos ver? En la Biblia misma, en la palabra de Dios, en el inicio. Vamos a ir al Génesis, al capítulo número 2, versículo número 18, Génesis 2, 18, y allí vamos a ver cómo Dios estableció esto, cómo Dios mismo dijo algo muy interesante acerca del hombre. En Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Mira que fue Dios mismo el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios mismo el que, en un ambiente de perfección como en el que estaba Adán estaba en el ambiente de perfección, no había maldad. No había entrado el pecado aún. No había el pecado, él tenía una relación plena con Dios, una relación de bendición, administraba la creación, mejor dicho, un ambiente ideal, ideal para nosotros. O sea, ¿qué le podía hacer falta? Uno pensaría, ¿qué le podía hacer falta? Y hasta algunos hombres molestan con eso, no, es que Adán ahí sí estaba feliz, pero no, porque Dios mismo fue el que dijo,
Miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda. Sí. Y aunque este versículo a veces solamente como que se encierra en el marco del matrimonio, no es así. Mira que este versículo le gusta a los jóvenes para decir, uy Señor, no es bueno que yo esté solo, mándame la ayuda idónea. Pero no solamente para el contexto del matrimonio. Lo que sucede es que a través de la familia es que Dios iba a establecer este principio para que todos nosotros lo entendiéramos, la importancia de compartir, de tener comunión, de ser bendecidos por las relaciones y por el amor que nos damos unos a otros. Por eso Adán, estando solo, se unió a su esposa y a partir de ahí esa semilla de la comunidad se empezó a sembrar en el corazón de todos los seres humanos y de todas las familias, porque Dios nos diseñó para esto, para vivir en comunidad y para no andar solos, como algunos dicen por ahí, no, mejor solo que mal acompañado. Bueno, si lo piensas, reevaluemos este refrán, porque la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Sí, no siempre. La familia entonces es como la respuesta a esa necesidad natural que Dios puso en nosotros de ser parte de una comunidad, de pertenecer a algo, de ser parte de. Y bueno, aquí hay que aclarar también que hablando de armonía y hablando de querer encajar, que es una necesidad natural del hombre, una realidad es que no vamos a poder encajar en todos lados, en todos los contextos. Hay contextos hostiles, hay contextos pecaminosos en donde nosotros sí estamos llamados a marcar una diferencia y no armonizar con ese tipo de ambientes, con ese tipo de propuestas, con ese tipo de cosas que todos sabemos que son incómodos para un creyente. Ahí no estamos llamados a armonizar, pero sí hace parte de esa necesidad del hombre de pertenecer, sí está puesta en el corazón y esa armonía es lo que le va a permitir al hombre poder encajar de una mejor manera. También por eso tenemos la iglesia. La iglesia es un lugar en el que, claro, como no podemos encajar en otros contextos, tenemos la iglesia para armonizar con ellos, para tener, aunque somos diferentes, también tenemos una misma fe, un mismo espíritu. Entonces creo que es algo que no debemos como pasar así como muy por alto, muy a la ligera. Nos fuimos hechos, no fuimos creados para la soledad, para estar aislados, sino para pertenecer. Por eso, pregúntate tú, mira, cuando uno llega a un lugar donde uno se siente amado, aceptado, valorado, bien recibido, ¿uno se siente bien allí? No, pero donde uno se siente amado, valorado, recibido con amor, allí nos sentimos parte. Eso me pasó a mí cuando llegué a la iglesia. Sí. Sentí el amor y yo era un chico retímido y nada, me costaba las relaciones sociales, aunque en mi familia no tenía las mejores relaciones, pero al llegar a la iglesia a sentirme amado, ahí pude comprender el amor de Dios, también expresado a través de otras personas. Por eso es importante entender esto, no fuimos creados para la soledad, fuimos creados para estar en comunidad. Así es. Por esto, ¿qué tal si ahora vemos un cuento, una historia que nos ilustra lo que sigue a continuación? La asamblea en la carpintería. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? Pues que hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las herramientas.
y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si él fuera la única herramienta perfecta. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: Señoras y señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Bueno, ¿qué tal esta historia? Nada nueva, pero es tan real. Yo creo que casi todos nosotros la hemos escuchado, pero es algo que nos recuerda nuestro segundo aspecto en cuanto a darle el significado a esto de la armonía. Recuerden que estamos con nuestro hashtag armonía es, y vimos que armonía es comprender que no fuimos creados para estar solos, pero también, número 2, la armonía es la que nos ayuda a valorar esas diferencias, como veíamos ahorita en nuestro cuento de la asamblea de las herramientas. Sí, armonía es valorar las diferencias, comprender que no fuimos creados todos iguales, sino que hay diferencias. Vamos a lo que dice Romanos 15:7. Romanos 15:7 dice: por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Por tanto, acéptense unos a otros como Cristo los aceptó a ustedes. Y mira, nosotros tenemos que aprender a valorar las diferencias que tenemos con otros, a amarlas y a ser agradecidos con Dios por eso. Vimos el cuento, mira, estas herramientas diferentes, pero eran las diferencias las que les permitía el llegar a un propósito y el cumplir con la meta para la cual fueron creadas. Las diferencias eran las que las hacían que fueran valiosas al unirse, porque les permitía crear los muebles y todo esto en las manos del carpintero, todas las cosas que se hacían con estas herramientas. Igual nosotros, diferentes en las manos de nuestro carpintero, de nuestro Dios, Él hará grandes cosas al unir nuestras diferencias, usarlas para sus propósitos. Por esa razón nosotros debemos, en este aspecto de valorar la armonía, debemos, ¿qué? Valorar también que somos totalmente diferentes, que no somos iguales. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Jesús escogió 12 hombres. Sí. ¿Sí? Si has leído la Biblia, de pronto lo puedes ver. Jesús escogió 12 hombres totalmente diferentes. Ni siquiera eran iguales a Jesús, eran totalmente diferentes a Él. Jesús no pensó en que fueran igual a Él, porque es que con 12 igualitos iba a conquistar el mundo, iba a extender el Evangelio. No. Jesús pensó en 12 hombres totalmente diferentes para cumplir sus planes. Teníamos a Pedro, impulsivo, imprudente, como impetuoso allí, junto a otros más tranquilos, más calmados, más reposaditos. Tenemos a Judas, medio malocito allí. Pero también habían dos muy particulares. Estaba Mateo, que era un recaudador de impuestos, es decir, había servido al imperio romano, robaba a su pueblo para el imperio romano, que era el que tenía allí conquistada el pueblo de Judá.
Pero por el otro lado estaba Simón el Celote. ¿Y qué eran los celotes? Los celotes eran un grupo como en contra del Imperio Romano y que se levantaban como en protesta para luchar contra la opresión de estos pueblos que querían conquistarles. Imagínate combinar esos dos allí en un grupo. Imagínate las discusiones tal vez que se pudieran haber presentado. Pero mira que Jesús nos está dando el ejemplo allí de que es importante valorar nuestras diferencias. La misma Biblia nos da ejemplo de esto. En todos los libros de la Biblia, los hombres que escribieron la palabra de Dios, todos eran diferentes el uno al otro. No habían dos iguales. Cada uno tenía su forma de escribir, de expresarse, de plantear sus ideas, porque es la gracia de Dios extendida para nosotros. ¿Cierto, mi amor? Claro que sí. Las diferencias debemos aprender a verlas como lo que son, como un complemento, en lugar de algo que es un problema. A veces vemos como que no, es que tenemos unas diferencias y eso es como un sinónimo de problema. Eso es como un sinónimo de enemistad. Y no, las diferencias, dependiendo de cómo, de cuál es la perspectiva a través de la cual las vemos, entonces van a ser una bendición o van a ser un problema. Qué bueno que podamos nosotros siempre poder tomar la decisión en el contexto en el que sea. Sin embargo, eso se da mucho más en la casa, en la familia, en el matrimonio. Qué bueno es que podamos ver las diferencias como aquello que me complementa, como aquello que me va a enriquecer la relación en lugar de dañarla. Sí. ¿A cuánto les gustan las películas? Creo que a muchos nos gustan las películas. Y nos gustan es porque nos identificamos con las cosas que allí se vivencian o se relatan, nos identificamos con ellas. Y mira que en las películas uno puede ver cómo este tema de las diferencias entre grupos y amigos se manifiesta muy especialmente y cómo nos enseña que a pesar de las diferencias pueden convivir y llegar a grandes cosas. Nosotros por nuestros niños vemos muchas películas infantiles, películas animadas. Y por ejemplo están Toy Story, con todos estos personajes que salen ahí, cada uno en su forma especial. Woody, el vaquero, valiente y líder, y Buzz Lightyear, su mejor amigo, como peleador y guerrero allí, pero también está Cara de Papa, todo bravucón, todo cascarrabias, y la señora Cara de Papa toda amable. Ay, qué linda, toda querida. Tenemos a Rex así con su miedo a toda hora, por todo le da miedo. Sí, todo temeroso. Pero mira cómo esas diferentes cosas hacen que sea interesante la película. Hacen todo un equipo. Y hacen que la película sea interesante. Sí, miren, todo iguales. Le da riqueza, claro que ¿Cómo sería la película de todos los personajes iguales? No tendría ese saborcito. Igual en nuestra vida. Igual. Mira, está la Era de Hielo, que a mí me gusta ese es una manada bien particular, donde está el mamut, el oso perezoso y el dientes de sable, cada uno diferente. Manny, bravucón y malhumorado también, y el otro sí todo como despistado, relajado, chistoso, mientras que el otro era el cazador, pero dejó de ser cazador por estar ahí en su manada, más bien de compartir con sus amigos. ¿Y cómo forman un grupo que se hace interesante? ¿Por qué? Porque las diferencias lo que hacen es enriquecernos. Mira que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las diferencias nos enriquecen, porque es como dice la Biblia dice, es ver la multiforme gracia de Dios en la forma particular en que cada uno de nosotros fuimos creados. Piensa en tu familia también tal vez está el bravucón, el que es cascarrabias, el que se enoja fácilmente, está tal vez el que es chistoso, que a todo le saca risa, chiste, cuento, está el que es tranquilo o la que es tranquila, calmada, está el otro que es despistado, despistada. Muchas características hay en nuestras familias. Comienza a valorar eso. Comienza a valorar esa importancia que en nuestras familias está la multiforme gracia de Dios. Porque entonces aquí hay un principio muy especial para nosotros tener en cuenta. Fuimos creados para la comunidad, ¿cierto? Fuimos creados para vivir en comunidad.
Pero Dios desea que dentro de esa comunidad se valore la singularidad, se aprecie y se rescate la singularidad de cada uno, lo que es el individuo, cada uno diferente. Porque a nosotros nos gusta que nos digan a nosotros, eres diferente, no hay nadie como tú, eres único a nuestros hijos. Pero eso tiene que hacernos pensar en que al saber yo que soy único, que no hay otro como yo, también me debe llevar a pensar en que mi esposa es única, no hay otra como ella, en que mis hijos son únicos, cada uno es único. Y aquí un llamado a los papás, que a veces tratamos de tratar y llegamos a la comparación con nuestros hijos, porque es que este hizo así, ¿usted por qué no hace como su hermano? ¿Usted por qué no es como su hermano? No, cada uno tiene su forma especial de ser. Cada uno fue creado por de una manera especial. Unos aprenden más rápido, otros aprenden más lentos, otros aprenden a través del juego, otros aprenden a través de la memoria. Somos diferentes y esa riqueza de la singularidad debemos rescatarla en nuestras familias en medio de un mundo que, aunque no creamos, quiere empezar a meternos la idea de que todos tenemos que ser iguales, como idénticos, uniformes, estandarizados, cuando no. Dios creó nuestra vida de comunidad bajo el principio de disfrutar la singularidad de respetando mucho el individuo, respetándonos como individuos y valorando esas diferencias que nos enriquecen en gran manera. Muchos de los problemas que surgen en medio de las relaciones, en el contexto en que sea, es que peleamos por hacer que el otro piense como yo, vea como yo. Cuando el asunto a tratar, el asunto en cuestión, lo que necesita precisamente es la riqueza que le aporta este, que le aporta este, que le aporta este. Nosotros peleamos porque se hagan las cosas desde mi visión, desde mi punto de vista, y eso es lo que genera tantos conflictos. En lugar de ponernos a mirar qué es lo que de manera particular cada uno puede aportar a una situación. Exactamente. Por eso, al comprender que no fuimos creados para la soledad, sino para la comunidad, pero que Dios nos llama a que valoremos nuestras diferencias, la singularidad de cada persona, también tenemos que ver algo, un tercer aspecto, y es que armonía es dejar de juzgar. Porque cuando empezamos a enfocarnos en las diferencias y en lo que no me gusta y en lo que está mal en aparentemente para uno está mal esto, entonces caemos en el terrible terreno del juicio, en donde nos juzgamos y el juicio nos lleva a que nos maltratemos, a que nos iramos y a que nos peleemos. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a juzgar lo que vemos en otros sin antes como evaluarnos a nosotros mismos. Y esto lo dice Jesús. Jesús lo dice en Mateo 7, versículo 1 al 5. Miren lo que dice Jesús al respecto. Lo leemos. Bueno, Mateo 7 del 1 al 5. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Qué tal estos versículos, estas líneas que acabamos de leer? Fuerte, ¿no? Y empieza Jesús diciendo, mira, cuidado con el juicio porque es que el juicio trae consigo algo. En la forma en que juzgamos a los demás, Jesús está diciendo, así seremos también tratados y juzgados nosotros. Y ha pasado, mira, yo he conocido personas que me han dicho, no, mira que yo traté a un empleado en mi empresa de tal forma y lo eché y lo traté mal y después tuve que ir a trabajar a una empresa siendo empleado y me trataron como yo traté a mi empleado o en otros contextos, pero eso pasa en la forma en que a veces juzgamos y tratamos a otros, después somos tratados nosotros. Y por eso Jesús está diciendo, cuidado, no somos jueces. Mira, el juicio le pertenece a Dios. Dios es el juez, y el juez bueno y perfecto.
Ninguno de nosotros somos jueces para estar juzgando las actitudes o la personalidad de otras personas, el corazón de otros. No somos jueces en ningún sentido y lastimosamente caemos en ese error y Jesús dice, mira, tú andas juzgando la pajita allí en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tremendo tronco en el tuyo, pero te enfocas es en la astillita del otro y no en ti mismo. Por eso Jesús dice hipócritas y lastimosamente muchos de nosotros somos hipócritas en ese aspecto y es lo que Jesús hoy nos llama. Cuidado con eso, cuidado con el juicio. Armonía es dejar de juzgar. Como agentes de la armonía, que generan un cambio, que generan una transformación en el contexto en el que estemos, el juicio es algo que debe quedar eliminado del medio de nosotros. Muchas veces la manera en cómo queremos resolver una situación es a través de hacerle ver al otro como lo que está haciendo mal, sea trabajo, iglesia, casa, lo que sea. Es como hacerle ver al otro, pero lo hacemos mal, vamos contra la persona, contra su carácter, lo etiquetamos, es que tú eres el vago, es que tú eres el desordenado, es que tú eres un mentiroso, cuando lo que se debería hacer juicios a la situación en el que se están desenvolviendo en lugar de contra la persona. Y bueno, esto es algo que nos ayuda mucho como a tener la perspectiva correcta. No nos vamos contra ella, sino contra la situación. Generalmente cuando nosotros estamos pensando en juzgar, en darnos la libertad de hablar lo malo que tiene la otra persona, generalmente nos estamos creyendo nosotros mejores. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Tú estás mal, yo estoy bien y por eso tengo el derecho de recalcarte esto. Sí, es tal cual. A raíz de eso es que nos creemos superiores o mejores a las demás personas. Y lo preocupante de esto es que el juicio no viene solo. El juzgar siempre vendrá acompañado del chisme, de la murmuración, siempre vendrá acompañado de la pelea, de la contienda, porque uno como comienza juzgando en el corazón de uno, oye, es que este sí es terrible, mire, o este porque hace las cosas así. Y por lo general, uno no termina diciéndole a la persona, oye, mira, es que me molesta de ti esto, no me parece esto, sino que o terminamos diciéndole, es que usted es un no sé qué, es que usted es un desordenado, es que usted es un mentiroso, juzgando y dañando, y que lleva eso, el otro no lo va a recibir, ay, gracias, sino lo va a recibir como una ofensa y se arma la pelea. O terminamos no diciéndoselo al mismo, sino al otro, no, mira, es que fulanito, sí, uy, terrible en la empresa lo que hace, mire, uy, no, ustedes lo vieran, esto y lo otro. Vamos al chisme, vamos a la murmuración y terminamos dañando la vida de una persona porque dejamos que el juicio entre, el juzgar a otros entre y estamos criticando la paja y no vemos el tronco, el tronquísimo que hay en nuestro corazón. Así que en la casa, frases tan sencillas, tan pequeñas, que aparentemente son pequeñas, pero no, hieren el corazón de la persona. Frases como, ¿cómo se te ocurre? Pero es que, ¿cómo se le puede ocurrir? Cosas como esas hacen que la otra persona se sienta, oiga, pero o sea, sí, yo soy como boba, como bruta, ¿cómo se me fue a ocurrir? Realmente lo que estamos diciendo es, eso solo se te ocurre a ti, a mí no, tú estás mal, yo estoy bien. Por eso, armonía es también aprender a amar. Sí. La armonía nos lleva a que también aprendamos a amar. Puedes decir, pues yo ya amo, sí, pero muchos de nosotros no amamos de la forma en que deberíamos amar o como Dios nos llama a amar. Miremos lo que dice 1 Juan 4, 11 al 12. Dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos los unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a ser la máxima expresión en nosotros. O sea, wow, mira lo que dice allí. O sea, Dios nos llama a amarnos unos a otros. Imagínate, estamos hablando aquí que Dios
Dios es como, es invisible, ¿sí? Dios es invisible, pero Él se revela, se decidió revelar a través de su Hijo. Su Hijo hizo visible el amor de Dios tan grande con que nos ha amado, y ahora dice que así mismo nos amemos unos a otros. Quiere decir esto entonces que cada vez que nosotros damos amor a otro, merezcalo o no, estamos haciendo que Dios se revele. Estamos haciendo que el Dios invisible ahora sea visible. Ahora tenemos un Dios visible. Entonces, creo que esto va mucho más allá de lo que uno pudiera estar pensando. A veces pensamos como a manera de excusa, no, es que yo soy introvertido, déjeme así, a mí no me gusta como tanto como esas demostraciones de amor, sí, es verdad, pero aquí de lo que se trata no es a cuántas personas lleguemos, a cuántos demostremos el amor, sino cómo es la manera en que nosotros estamos demostrando el amor. Y es un amor genuino, debe ser un amor sincero, un amor verdadero. Sí, entonces, en ese sentido, mira que estamos llamados a manifestar ese amor también manifestado en cómo resolvemos los conflictos, en cómo arreglamos las cosas, en cómo perdonamos, pedimos perdón, en cómo arreglamos nuestras situaciones tensas en la casa. Y mira, no sé, tal vez Dios está llamando hoy al corazón de muchos a este tiempo, está hablando a nuestro corazón en que tal vez al finalizar este servicio tengamos que llamar a alguien o tengamos que hablar con alguien en la casa y decirle, mira, hemos tal vez estado teniendo problemas y situaciones tensas en estos días, pero no quiero que siga así, por favor. Perdóname, lo siento, arreglemos esto, o mira, hablemos de esta situación. ¿Por qué? Porque ahí estaremos trayendo esa armonía de Dios, la bendición de Dios, como lo veíamos al principio, la bendición, la presencia, el refresco de Dios en nuestras casas y en nuestras relaciones, cuando entonces tomamos la decisión de arreglar, de sanar, aprendemos a amar, pero también aprendemos a perdonar, a resolver los conflictos y a bendecirnos en esa unidad de la armonía que Dios nos llama. Claro que sí. ¿Qué manera de nosotros poder decir Dios es real? ¿Qué manera de poder demostrar que Dios existe, que Dios se revela a través de nuestro amor? Sí, a través de nuestro amor. Por esa razón, un quinto aspecto es que la armonía es un llamado para todos. Todos estamos llamados a vivir dentro de esta armonía que Dios diseñó. Y vuelvo y lo decimos como al principio, no solamente dentro del marco de la iglesia, sino en todas las relaciones. Mira, la armonía es un llamado para ti en tu barrio. Sí. La armonía es un llamado para ti en tu trabajo. La armonía es un llamado para ti en la universidad, en el colegio. La armonía es un llamado para todos nosotros como creyentes que a través de el amor y de querer tener relaciones de bendición con el resto de personas, estamos dando testimonio del amor de Jesús en nuestra vida. Por eso la Biblia nos llama a esto. Y ahora vamos a ir a Efesios 4, versículos 2 y 3. Como aquí Pablo también hablando a la iglesia de Éfeso, resalta este aspecto, habla de estas verdades y nos hace entender que es un llamado para todos. Efesios 4 del 2 al 3. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Wow. Y el versículo 1 que nos leímos dice que hemos sido llamados. Ahí dice, si quieres lo leemos. Dice, sí, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. O sea, mira, hemos sido llamados por Dios y ese llamado de Dios también es el llamado a buscar la armonía. Y aquí entonces Pablo nombra 4 virtudes que promueven la armonía. Ya hablamos de no juzgar, ya hablamos de el amar, pero el amar nos lleva a estas 4 virtudes que vamos a estar viendo ahorita así muy rápidamente, porque cada una de ellas nos daría para hablar
toda una enseñanza, pero así muy rápidamente, muy prácticamente poder ver cuáles son estas virtudes. Y tenemos estas 4. ¿Cuáles son? Humildad, amabilidad, paciencia, y tolerancia. Humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. Son 4 aspectos que Dios está queriendo que nosotros consideremos para que la armonía en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, mejore. Así es que si hasta ahora no habías acabado de tener muy clara la cosa, cómo es que se hace eso de la armonía, pues aquí tenemos unos tips que Dios nos da en su palabra, muy prácticos para practicar, valga la redundancia, esto de la armonía. La primera que veíamos ahí es la humildad. Wow, la humildad es algo bien complejo a la hora de yo decir, bueno, si yo digo, no es que yo soy humilde, pues entonces ya no se vio tan humilde. Sí, pero mira, básicamente humildad es considerar al otro como superior a mí mismo. Y yo sé que hay situaciones difíciles en las que nos resistimos, nos rehusamos a poner las cosas del otro por encima de las nuestras, porque nos parece injusto, porque nos parece que no es. Pero mira, si hay algo que nos puede ayudar a bajar como la guardia, como a bajar los brazos, a poder considerar al otro como superior a mí mismo, es también compararme con el Señor. El Señor es la medida perfecta. El Señor sí nos ayuda a nosotros a ver cuán pequeños somos. Si tú miras la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios, de Jesús, y dice que él ni siquiera se apegó a nada de esas grandezas, majestuosidades, reinos y demás, y se humilló y se hizo como uno de nosotros por amor, por estar en armonía, por restaurar eso que se había dañado. Pues cuánto más nosotros, ¿quiénes somos delante de Dios? ¿Quiénes somos? Pues somos tan pequeños, ¿verdad? Eso yo creo que nos ayuda a estar en la posición correcta, a estar en la posición adecuada delante del otro. A veces exigimos demasiado, a veces requerimos, demandamos demasiado y creo que la cosa es al revés. Jesús se dio, Jesús se entregó, se humilló, fue capaz de humillarse por eso. Y se entregó. Entonces, bueno, yo creo que si Jesús pudo, nosotros también podemos. Sí, alguien dijo, humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Ajá. Entonces, eso es. Segundo aspecto es la amabilidad. Entonces, así como nos llama Dios a la humildad, también nos llama a la amabilidad. ¿Y qué es la amabilidad? La amabilidad nace de un carácter manso, de un carácter que está en control, que tiene dominio propio. Pero si vamos como a una definición así muy literal, una persona amable es aquella que se hace amar. Sí. ¿Y cómo se hace amar uno? Amable. Es aquel que se hace amar. Sí. ¿Y una persona cómo se hace amar? Pues a través de las buenas acciones, de servir al otro, de ayudar y de tener como un corazón para bendecir a las demás personas. Busca ser una persona amable. Que seamos amables, es decir, que busquemos el bendecir a otros, porque así, entonces, ¿qué? Nos haremos amar, porque estamos demostrando el amor de Dios a través de esa amabilidad que da testimonio de Dios y que nos bendice en nuestras relaciones. Mira, en muchas ocasiones y muy frecuentemente es mucho mejor ser amable que tener la razón. Así es. ¿Cuál es el siguiente aspecto? Bueno, el siguiente aspecto es la paciencia. ¡Wow! Esta sí que todavía se pone mejor. Es la paciencia. Y mira, yo sé que hay personas que
que nos prueban la paciencia, que pensamos que definitivamente no merecen nuestra paciencia, aún circunstancias, aún situaciones nos prueban la paciencia. Pero mira, en lugar de enfocarnos en los errores y en las cosas que otros hacen mal, que es básicamente lo que nos explota la cabeza y no nos permite ser pacientes, enfoquémonos en orar por aquellas personas que nos prueban la paciencia, por aquellas cosas que nos están haciendo la tarea de ser paciente un poco más difícil. En vez de enfocarnos en todo eso, enfoquémonos en orar y ser pacientes. Otra vez, ¿qué mejor ejemplo? Yo creo que tú, tanto como yo, queremos que Dios sea paciente con nosotros, que Dios nos tenga paciencia, porque no vamos, yo creo que al ritmo que Él quisiera. No, hoy mismo no somos aquellas personas que quisiéramos ser, pero aún Dios nos tiene paciencia. Aún Dios nos mira con agrado, nos tiene paciencia. Es un Padre paciente. Qué bueno que nosotros también podamos extender esa paciencia que quisiera que nos tuvieran, extenderla a nosotros también. Esto nos permite poder ver a Jesús, ver a las personas como Jesús las ve. Sí, y finalmente la tolerancia. Y más que en ese sentido lo que entendemos por tolerancia, esa palabra es más como soportar. Entonces, de algún modo tenemos que aprender a soportarnos unos a otros, sí, a tolerarnos ciertas cosas. Tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con el soportar. No quiere decir la tolerancia que yo tenga que tolerar todo lo que los demás quieran hacerme o quieran hacer conmigo, o el pecado de otros. No se trata de eso, o el abuso, no. Pero se trata que yo pueda soportar y tolerar estos aspectos que hemos hablado, las diferencias en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a cómo somos, que nos toleremos y nos soportemos, porque eso trae bendición. Por eso permíteme allí la Biblia, por eso Pablo termina diciendo, y tolérense las faltas por amor, es decir, el que podamos a través de tolerar las faltas es extender también el perdón por el amor. Y dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Eso quiere decir que nuestro llamado, ese llamado para todos, es que hagamos todo lo posible por mantenernos en armonía. Esa es la meta. La meta es como la fuerza que nos da el poder ser paciente, amable, tolerante. Por eso, para finalizar, queremos decir esto, mira, armonía es un regalo de Dios. La armonía es un regalo de Dios para nuestras relaciones. Es Dios mismo manifestándose allí en nuestras relaciones al amarnos, mostrarnos su amor y permitirnos amarnos unos a otros. Finalicemos con este versículo, Romanos 15:5. Romanos 15:5, allí mira lo que Pablo habla a la iglesia en Roma y dice así. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Por eso lo importante aquí, lo bonito aquí es que Dios mismo está interesado en ayudarnos a que vivamos vidas de armonía. Si ven lo que decía ahí, es Dios quien da la paciencia y el ánimo. Dios, lo que acabamos de hablar, todo esto que hemos hablado, es Dios quien nos ayuda en esto. Dios es quien nos da la paciencia, el amor, el ser amables, el tener un corazón humilde, el tolerar, nos da la fuerza para no juzgar. Es un regalo de Dios, porque Dios nos ha dado la armonía para que podamos ser bendición en Cristo Jesús. ¿Me permites allí el último parte? Porque dice, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Es esa armonía como un regalo para nosotros. Pero entonces acá queremos preguntarte, ¿cómo está tu armonía con Dios? Porque al hablar de armonía entre nosotros, también tenemos que hablar en que Dios desea que tengamos una relación de bendición con Él. Claro que sí, mira, eso es muy importante porque nosotros solos, en nuestras propias fuerzas,
va a ser muy complicado que podamos movernos en todo esto que hemos hablado acerca de la armonía. Va a ser muy complicado, muy complejo. Yo diría que no se puede. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas y para eso también tiene que haber armonía con Él. Sí, por eso hoy Dios mismo te está diciendo, ven a mí. Si tal vez hoy estás conectado por primera vez en nuestros servicios, estás acompañándonos por primera vez en estos tiempos, pues Dios te está diciendo, ven, quiero estar en armonía contigo. Ven, quiero mostrarte todo mi amor y quiero ayudarte en esas situaciones, en las necesidades que tienes. Quiero ayudarte en las relaciones con otros. Porque cuando restauramos nuestra armonía con Dios, allí es donde empezamos a gozar de la armonía completa en medio de nuestras casas y de nuestras familias. Hoy Jesucristo, nuestro Señor en quien hemos creído, te está llamando a ti para decir, ven y arreglemos las cosas. Ven y confía en mí para salvación, para vida eterna, para el perdón de pecados, para la restauración completa de tu alma. Pero si tal vez tú dices, no, ya recibí a Jesús, pero tal vez tú puedes hoy evaluar y decir, no, he menguado en mi relación con Dios, me he olvidado de Dios, eso nos pasa, he dejado a Dios como a un ladito. Hoy es el día de restaurar esa armonía con Dios, de volver a Dios, porque Dios es amor y Dios está deseoso de estar en paz con nosotros. Jesús murió para darnos la paz, Jesús murió para traernos esa vida plena con el Padre Celestial. Por eso Dios te está llamando, y en la medida en que podamos tener nuestra armonía clara con Dios, vamos a ver la bendición de Dios en nuestros hogares, la bendición de Dios entre los matrimonios, la bendición de Dios entre la relación de padres e hijos, entre hermanos, con amigos, en el trabajo. Vamos a ver cómo las cosas cambian porque estamos gozando de la bendición de Dios. Amén. Y el nombre de Dios va a ser conocido, el nombre de Dios va a ser glorificado. Va a ser glorificado. Así que, ¿qué te parece si cierras tus ojos allí donde estás? Y te voy a invitar a algo. Si estás allí en tu casa junto a tu familia, junto a tus hijos, junto a tu esposa, esposo, ¿por qué no nos abrazamos en este tiempo al comprender que Dios nos ha dado su armonía? Y oramos juntos como familias, y oramos juntos dando gracias a Dios por su bendición en nuestros hogares. Y por eso, Padre, yo quiero hoy primero darte gracias porque tú, Señor, bendices nuestras familias con tu presencia, Señor. Y así, Señor, como dice el Salmo 133, donde se da la armonía, es como el aceite, es como el rocío. Así yo te pido que tú estés hoy descendiendo sobre cada hogar. Tu presencia, Señor, hoy sea llenando de una forma sobrenatural, poderosa y especial cada familia de nuestra iglesia, Señor. Que tú seas visitando, Señor, cada hogar y trayendo hoy, Señor, una convicción al corazón de vivir en paz, en armonía y en gozo. Yo te pido, Padre, Señor, que en tu bendición, Señor, tú tomes cualquier carga, cualquier dolor, cualquier situación que esté trayendo agobio y desespero, Señor, y coloque la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hoy bendigo cada hogar, Señor, y hoy te pido, Señor, que, Padre, tú estés allí para hablarnos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús para que podamos hoy restaurar nuestra relación contigo y vivir en armonía contigo primeramente. Y si es tu caso, dile al Señor, Señor, me arrepiento y decido entregarte mi vida. Si te has alejado, dile, Señor, y me arrepiento y decido volver a ti, Señor. Porque hoy es el día de salvación, en donde Dios ofrece de nuevo su amor, su perdón, su misericordia, para que eso se extienda también en todos los ámbitos de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tu bendición está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la armonía y como iglesia vivimos en esa armonía para dar la gloria y la honra a ti en este mundo que necesita ver, Señor, tu amor de una forma palpable, de una forma viva, y somos los llamados para esto. Por eso te damos gracias, Señor, te bendecimos y oramos porque tu plenitud esté en cada uno de nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y recuerden, armonía es nuestro hashtag para que podamos promover esto, el vivir en armonía en todas nuestras relaciones. Que Dios les bendiga. Chao. Jesús.
Dios.